Mientras Rusia continúa lanzando ataques contra ciudades ucranianas, Ucrania ha respondido golpeando uno de los sectores más sensibles de la maquinaria militar del Kremlin. Y esta vez no se trata de un simple depósito de municiones ni de una posición en el frente. Según el Estado Mayor ucraniano, el objetivo alcanzado forma parte de la industria que desarrolla componentes para algunos de los misiles y sistemas militares más importantes de Rusia. Si la información se confirma, el golpe podría tener consecuencias mucho más profundas de lo que parece a primera vista. Y es que durante la noche del 30 de junio al 1 de julio, las fuerzas de defensa de Ucrania llevaron a cabo una nueva operación de largo alcance contra territorio ruso. El objetivo, según Kiev, fue el Instituto de Investigación Científica de Mediciones Físicas, situado en la región rusa de Penza. Poco después del ataque comenzaron a aparecer informaciones sobre un impacto directo y una columna de humo visible en las instalaciones. Por el momento, las autoridades ucranianas han indicado que la evaluación de los daños continúa y no han ofrecido una cifra definitiva sobre el alcance del ataque. Pero lo realmente importante no es solo que el complejo haya sido alcanzado. Lo verdaderamente relevante es que se fabrica dentro de esas instalaciones. Según el Estado Mayor de Ucrania, esta empresa es una de las principales organizaciones rusas dedicadas al desarrollo de instrumentación para los sectores espacial, aeronáutico y militar. Forman parte del holding Russian Space Systems, integrado a su vez en Roscosmos, la agencia espacial estatal rusa. Aunque Roscosmos suele asociarse con programas espaciales, muchas de sus empresas participan también en proyectos con aplicaciones militares. Y eso convierte este tipo de instalaciones en objetivos de enorme valor estratégico. Según Kiev, el instituto produce sensores y componentes utilizados en algunos de los sistemas de armas más importantes del arsenal ruso. Entre ellos figuran los misiles Iskander, Calibre y Kh-101, empleados por Rusia en numerosos ataques contra territorio ucraniano. Además, el complejo también desarrolla componentes electrónicos para aeronaves militares como los cazabombarderos Su-34, los cazas Su-35 y los bombarderos estratégicos Tu-95MS, plataformas utilizadas con frecuencia para lanzar ataques con misiles de largo alcance. Pero la lista no termina ahí. El Estado Mayor también sostiene que estas instalaciones participan en la fabricación de equipos destinados a satélites militares de reconocimiento, una capacidad clave para obtener inteligencia y coordinar operaciones sobre el terreno. Por eso, si el ataque ha causado daños significativos, el impacto podría ir mucho más allá de un edificio alcanzado. Porque en una guerra moderna no solo importa destruir armamento ya desplegado, también resulta fundamental debilitar la capacidad del enemigo para seguir fabricándolo y mantenerlo operativo. Y mientras toda la atención se centraba en Penza, Ucrania lanzó una ofensiva mucho más amplia. Según el Estado Mayor, también fueron atacados varios puentes utilizados por las fuerzas rusas para mover tropas, armamento y suministros hacia el frente. Entre ellos figura un puente de carretera sobre el río Malik-Kalchuk, cerca de Geratine, en la región de Donetsk. También un puente ferroviario sobre el río Tepla, cerca de Ninoteple, en la región de Lugansk. Además, fue atacado un paso fronterizo logístico utilizado por Rusia cerca de Novocheretubate. Todos estos puntos cumplen una función esencial. Cada puente destruido o dañado dificulta el movimiento de refuerzos, retrasa el transporte de munición y obliga al ejército ruso a buscar rutas alternativas, generalmente más largas y más vulnerables. Y eso encaja perfectamente con la estrategia que Ucrania viene desarrollando desde hace meses. No se trata únicamente de golpear el frente, se trata de erosionar poco a poco toda la red logística que mantiene funcionando la maquinaria militar rusa. Pero la operación no termina ahí. El Estado Mayor ha informado también del ataque contra un depósito ruso de combustible y lubricantes situado en la ciudad ocupada de Melitopol, un importante centro logístico para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Además, fueron alcanzados 3 depósitos logísticos situados cerca de Krupki, en la región rusa de Kursk, Rinopilia en Donetsk y Novoyoroivka, en la región de Kharkov.
Cada uno de estos ataques persigue el mismo objetivo: reducir la capacidad rusa para mantener el ritmo de sus operaciones militares. Y todavía hay un último elemento especialmente interesante. Según Kiev, también fueron atacadas 5 estaciones terrestres utilizadas para controlar drones rusos. Estas estaciones se encontraban cerca de Orozove y Zalniche, en la región de Zaporizhia, así como en Udachne, en Novolesandrivka, y Pokrovsk, en la región de Donetsk. En los últimos meses los drones se han convertido en una de las herramientas más importantes del campo de batalla. Sirven para reconocimiento, corrección de artillería y ataques de precisión. Por eso, destruir las estaciones desde las que son controlados puede afectar directamente la capacidad de Rusia para vigilar los movimientos ucranianos y coordinar operaciones ofensivas. En conjunto, la operación descrita por el Estado Mayor muestra una estrategia cada vez más sofisticada. En lugar de concentrarse únicamente en una clase de objetivo, Ucrania busca atacar simultáneamente la industria militar, la logística, la ruta de transporte, el suministro de combustible y los sistemas de control de drones. Es un intento de ejercer presión sobre múltiples puntos críticos al mismo tiempo. Por el momento, las autoridades rusas no han confirmado de forma independiente los daños descritos por Ucrania, y la magnitud exacta de los impactos continúa siendo evaluada. Está claro que los rusos no van a confirmar los golpes militares que están recibiendo. Sin embargo, si estos ataques alcanzaron los objetivos indicados por el Estado Mayor, representarían un nuevo ejemplo de cómo Kiev intenta trasladar la presión mucho más allá de la línea del frente. Porque cada fábrica militar dañada, cada puente inutilizado, cada depósito de combustible alcanzado y cada estación de control destruida obligan al Kremlin a destinar más recursos para proteger su retaguardia. Y esa es precisamente una de las grandes apuestas de Ucrania, de gastar progresivamente la capacidad militar rusa, no solo donde se combate, sino también allí donde se fabrica, se abastece y se coordina la guerra. Cada uno de estos golpes aumenta el coste de la invasión para Moscú y demuestra que incluso lejos del frente, la infraestructura que sostiene el esfuerzo bélico ruso ya no puede darse por completamente segura. Bueno, señores, tremendo todo lo que se está poniendo en la mesa. Ya vemos cómo hoy se han producido múltiples ataques, Bueno, los golpes, yo os he hablado un poquito sobre dónde se han producido los ataques y qué es lo que ha pasado. Y claro, evidentemente Putin, como no puede hablar de todos estos golpes, porque las imágenes hablan por sí solas, se están difundiendo muchas imágenes de todo lo que está pasando. Pero sobre todo hay una cosa que me llama la atención, y es que cuando reconocerá Rusia que pusieron una guerra en la mesa para conquistar Ucrania y han entrado en un callejón sin salida, porque el tiempo pasa y los rusos no avanzan. Entonces, ¿vosotros pensáis que llegará un momento en el que Rusia tendrá que dar un paso atrás? Porque cada día que pasa de guerra es un precio muy alto el que está pagando el Kremlin a nivel de sanciones, de golpes militares, de su propio pueblo, inflación, devaluación, etcétera, etcétera. ¿Pensáis que llegará un momento en que no tenga más remedio que dar un paso atrás? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.